todas, a todos. Muchas gracias a nuestros grupos de seguridad pública, nuestros profesores, por estar con nosotros el día de hoy. Darle la bienvenida al maestro Rodrigo Martínez Celis Bogau, que es secretario de Seguridad del Gobierno del Estado de México y que nos distingue con su presencia para hablar de seguridad pública en esta masterclass. Me voy a dar un minuto para leer una síntesis de su currículum. El maestro es candidato a doctor en Seguridad Internacional por la Universidad de Anáhuac. Además, posee una maestría en Administración Pública otorgada por el Instituto Nacional de Administración Pública y es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM. En el ámbito académico ha sido profesor invitado en la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales y el Instituto Nacional de Administración Pública. Adicionalmente, ha recibido capacitación en diversas especialidades por parte de servicios de otros países. En su trayectoria profesional, Rodrigo Martínez Celis reúne más de 20 años de experiencia en áreas relacionadas con el ciclo de inteligencia. Ha ocupado cargos de funcionario público en instituciones del sector público como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Gobernación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como la Secretaría de la Función Pública. También ha tenido experiencia en el sector privado colaborando con la empresa Kroll. Desde el 1 de octubre de 2020 asumió la responsabilidad como titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Su amplio bagaje académico y profesional lo posiciona como un destacado experto en el campo de la seguridad y la inteligencia. Le agradecemos que distinga a nuestra comunidad con su presencia y también aprovecho para agradecer a la maestra Griselda Camacho Telles, rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, que también es profesora de nuestra facultad, el que haya hecho la gestión para que el secretario pueda estar con nosotros el día de hoy y compartir nuestra experiencia. También agradezco la presencia del maestro Carlos Ramírez Alpizar y del doctor Raúl Irán Piñalivian, nuestro director académico. Maestros Martínez Celis, le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Buenos días, qué gusto. Se darán cuenta que en mi perfil es cosas menos académico, entonces muy ceremonioso y muy de profesores y alumnos. Yo veo esto como una mesa redonda, como una charla, entonces les platicaré algunas cosas de mi experiencia y del trabajo propio de seguridad pública a nivel nacional, pero mucho más en el Estado de México y posteriormente, pues si podemos entablar un diálogo con las y los estudiantes, pues me gustaría más también para escucharlos y responder a algunas inquietudes, porque entiendo que la inmensa mayoría, si no es que todos, están estudiando la licenciatura en seguridad pública, ¿no? En Derecho. A la materia de seguridad pública. Bueno, ya escucharon mi perfil, yo no soy abogado, ¿no? A diferencia de quienes están aquí en la mesa y ustedes son futuros abogados, entonces les pido que no sean tan duros conmigo si hago algún comentario no tan sólido desde el punto de vista del derecho. Fíjense que los estudios en seguridad pública o seguridad ciudadana o son temas en boga, entonces pues cada vez le ponen un apellido distinto, pero al final del día son en seguridad, son muy recientes. Hace poquito más de 20 años, cuando empezábamos los de mi generación a atender estos temas, no existían estudios especializados como hoy lo hay, por lo cual pues celebro estos esfuerzos que están haciendo, maestra, doctora, y a ustedes que decidieron tomar es una optativa, tomar esta optativa, porque la única forma de ir entendiendo y resolviendo los problemas de inseguridad, pues tiene que pasar por entender a detalle el fenómeno y por construir cada vez mejores especialistas. Es decir, mi generación se fue construyendo de una forma distinta como se están construyendo ustedes, porque ustedes están teniendo una base académica especializada mucho más sólida que los de mi generación pues para arriba, porque no existían estos estudios cuando empezábamos, ¿no? Hace 20 años, en fin. Entonces, preparamos unas pequeñas diapositivas simplemente para iniciar el diálogo. No les voy a
platicar a detalle cómo ha madurado el concepto de seguridad pública en los últimos años, porque ha cambiado mucho, pero sí me quiero enfocar a la actualidad, porque quisiera yo empezar a plantar algunas semillas entre ustedes, para que ustedes se conviertan en unos actores de cambio pues en el muy corto plazo, porque me decías, son noveno semestre, es decir, en el muy corto plazo ustedes se conviertan en actores de cambio, porque en la medida que entendamos el tema de la seguridad, se tiene que atender desde distintos frentes de batalla, no nada más de quien encabeza la Secretaría de Seguridad. En la medida que entendamos que la seguridad se atiende desde distintos frentes de batalla, entonces podremos ir construyendo las soluciones que requiere el país y que requiere el Estado de México. Y por eso es que me importa mucho plantar algunas ideas, algunas semillas en ustedes para que, pues, el día de mañana que empiecen a trabajar, entiendo muchos en el Poder Judicial, me decías, pero también espero muchos en el Legislativo, que al final del día algo que tienen que tener en el radar, los que decidan seguir el camino en la vida pública, los servidores públicos solamente podemos hacer lo que la ley dice. En el Poder Ejecutivo, digo, abogados, ustedes lo saben, ¿no? Los particulares pueden hacer todo salvo lo que la ley dice. Pero nosotros solamente lo que la ley dice podemos hacer. Y hoy por hoy muchas veces la ley funciona como una camisa de fuerza, en donde no nos permite movernos. Y hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero como no está en la ley, entonces no lo podemos hacer. Por eso es que el trabajo desde otras canchas, en este caso específico del Poder Legislativo, es importantísimo para poder tener buenos resultados en seguridad pública. Algo que hoy por hoy no se entiende todavía con esa trascendencia y con esa importancia, en donde toda la responsabilidad nos la terminan dejando a las áreas propias de seguridad, cuando el trabajo coordinado y la necesidad de que se lleven a cabo ajustes en otras canchas, pues son fundamentales para poderlo atender. Entonces, ¿qué está pasando hoy en el tema de seguridad? Mire, tradicionalmente, específicamente lo tienen con la policía, que es una parte muy pequeña en todo el abanico de seguridad, que es lo que quiero platicar con ustedes. La policía desde siempre ha investigado. Los policías, su razón de ser, investigan muchísimo. Sin embargo, con el andamiaje legal actual, el trabajo que hace la policía, los policías, los uniformados, los trabajos de investigación, no terminan en una carpeta de investigación. Los policías uniformados investigan y luego el Ministerio Público, que tiene su propia policía, la policía de investigación, vuelve a investigar exactamente lo mismo que hizo el uniformado. Y entonces ahora sí, ese trabajo de investigación sí cuenta para una carpeta de investigación y luego posteriormente judicializar o lo que siga. ¿Hacia dónde están yendo las tendencias? ¿Hacia dónde estamos yendo varios estados, como el Estado de México, como Ciudad de México, como Chihuahua, como Yucatán, como Nuevo León, como Oaxaca, Oaxaca capital, Oaxaca municipio, no Oaxaca estado? A trasladar las funciones de investigación formales de las fiscalías a las policías. ¿Cuál es el beneficio de eso? En el Estado de México, la policía de investigación, los ministerios públicos son cerca, voy a redondear números, son cerca de 1,600 elementos. Al trasladar esta función de investigación a la policía, a los uniformados, de un día para otro, tiene cerca de 19,000 investigadores en la calle. Entonces, sin gastar más recursos, que es uno de los problemas, sin gastar más recursos, solamente haciendo una pequeña modificación, incrementas tu capacidad de investigación. Entonces, ¿hacia dónde estamos trabajando ahora? Hacia lo que viene, y por eso les decía de plantar la semilla, porque falta regular mucho, falta normar mucho, falta construir mucho, hacia que la investigación se traslade hacia las policías. Otro problema que tenemos operativo en el tema de la seguridad pública es que la Constitución señala que el tema de seguridad lo atiende la Federación, los estados y los municipios. Es decir, nos pone al mismo nivel a municipios, federación y estados para atender el tema de seguridad. Desde el punto de vista legal, pues, está muy claro lo que dice la Constitución. Desde el punto de vista operativo, que es lo que me toca a mí, es un problema. Porque si todos somos responsables, nadie es responsable. ¿Qué significa que todos tenemos que atender el tema? Pues ¿quién lo va a atender? ¿Quién sabe? En el Estado de México tenemos 125 municipios.
Eso quiere decir que hay 126 jefes de policía en el Estado de México, su servidor y otros 125. Y esos 125 sean policías muy grandes en número, como Catepec, como Nesa, por un tema de población, o sean unos chiquitines como Zacazonapan, que tiene 4 policías, tienen el mismo nivel de responsabilidad que su servidor. Y su servidor tiene el mismo nivel de responsabilidad que la secretaria Rosa Isela, secretaria federal. No estoy diciendo que uno tiene que ser más ni menos. Es un problema de operación. ¿Quién es el responsable de atender los temas de seguridad? Pues quién sabe. ¿Quién es el único de los que les acabo de mencionar, de los 127 jefes de policía, es decir, los 125 municipales, la federal, la jefa Rosa Isela y su servidor? El único que tiene que ir al Congreso a rendir cuentas es el estatal. Soy yo. Y los otros 126 no. Hay un incentivo perverso para todos los otros 126 a, pues, no hacer, en fin, o sea, no voy a decir que no haga bien su trabajo, pero hay un incentivo perverso porque como no tienen que rendir cuentas, entonces no se supervisa lo que está haciendo, y ustedes saben, que no se mira, no se puede mejorar. Entonces, esos pequeños ajustes legales, que es muy complicado, eso en particular, porque es un tema constitucional, y ustedes conocen mejor que yo cómo se tienen que hacer modificaciones constitucionales. Pero esos pequeños ajustes legales implicarían un gran cambio en la forma como se atiende el tema de seguridad. Entonces, a la par que estamos atorados en la discusión, definición de términos de seguridad, hay una base legal que no nos está funcionando en la coyuntura, que necesitamos modificar, que necesitamos transformar. Se concibió en su momento, hace muchísimos años, estos modelos. No es un modelo malo, es un modelo que ya dio de sí y ya tenemos que ajustar. Y ustedes, en los próximos meses, prácticamente, pues podrán incidir para ir construyendo estos cambios, estos ajustes del andamiaje legal para que podamos avanzar. ¿Quién está moviendo la? Gracias. ¿Quién lo está moviendo nomás para? Muchas gracias. Nomás para saber a quién pedirle. Usted píquele ahí, qué bueno. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el Estado de México? Déjenme platicarle un poco, dentro de nuestro margen de operación, cómo estamos atendiendo el tema de seguridad pública. El Estado de México es el estado más grande del país. Tenemos 18 millones de personas. Bueno, el INEGI dice que somos un poco menos. Pero somos 18 millones de personas. Si fuéramos un país, seríamos por ahí del país 50. Hay 200 países en el mundo. Estoy redondeando números. El Estado de México en sí mismo sería por ahí del país 40 y tanto, 50 por su tamañote. Tenemos frontera con 8 estados. Y tenemos zonas muy urbanas y zonas muy rurales. Tenemos zonas densamente pobladas, principalmente en el Valle de México, y otras con una densidad poblacional pequeñita. 2 estados del país, por ejemplo, Colima y Nayarit, caben dentro de un municipio nuestro, de Catepec. 2 estados caben en un municipio del Estado de México. Por lo tanto, cuando estamos hablando de seguridad pública, no podemos hablar de una estrategia de seguridad. Tenemos que hablar de estrategias en plural, porque la conformación de la entidad es tal que una sola cura para todas las distintas enfermedades que tenemos no funciona. De ahí, como inicié mi charla, el celebrando estos ejercicios, porque en este tipo de foros, con esta materia, la licenciatura, se puede identificar con mejores elementos técnicos y académicos qué es lo que está pasando en el Estado, y en el país. Entonces, en el Estado de México estamos trabajando con 3 grandes niveles de atención. Primero, la prevención. Alguien por ahí me mandaba una pregunta, estaba interesado en conocer nuestros mecanismos de prevención. Lo que se busca con la prevención es identificar las causas antes de que suceda un delito. Y les pongo un ejemplo. Se creía que la gente cometía un delito principalmente porque no tenía trabajo, lo cual no es cierto.
más del 70, entre el 70 y el 80% de las personas privadas de la libertad que tenemos en nuestro sistema penitenciario. El sistema penitenciario del Estado de México también depende de la Secretaría de Seguridad, es el más grande del país, tenemos 35,000 personas privadas de la libertad. Bueno, de esas 35,000 personas privadas de la libertad que hay en el Estado de México, más del 70% tenían trabajo antes de delinquir. Entonces la falta de empleo no es una causa, no es un factor determinante para que alguien decida o no delinquir. Ustedes saben que el tomar la decisión de delinquir es un proceso lógico, es economía del crimen, alguien decide delinquir o no. Entonces, la falta de empleo no es un factor. Hay otros más importantes, como la distancia que tiene que recorrer una persona de su casa a su trabajo y el tipo de trabajo, esos son factores, en fin. Entonces, lo que busca el trabajo de inteligencia para la prevención es identificar los factores criminológicos, identificar los factores que hacen que una persona decida o no delinquir, y con base en eso se llevan a cabo políticas públicas para resolver estos factores, estas causas antes de que suceda. Este es un muy buen trabajo. Sin embargo, estos trabajos, este primer pilar, da resultados en el mediano y en el largo plazo. El contener las causas no es automático. Los efectos se ven muchos meses, años después. El segundo gran nivel, gran pilar, tiene que ver con fortalecer la capacidad de reacción a los delitos. Y eso se hace con pues, una simbiosis entre tecnología y saber en dónde tenemos que estar. Los policías no pueden estar en todos lados todo el tiempo. La autoridad tiene que estar en donde tiene que estar. ¿Y cómo sabemos en dónde tenemos que estar? Con el análisis criminal. Cada 2 días se actualizan en la Secretaría de Seguridad los análisis criminales para saber en dónde hay más posibilidad que ocurra un delito. En dónde, a qué hora y quién. Con esa información, entonces, es como se toma la decisión estratégica de en dónde tener patrullas. Ahora, gracias a eso, hace bastantes años, bueno, no muchos, el tiempo de respuesta promedio era de 45 minutos a una emergencia. Hoy, nuestro tiempo de respuesta es de 3 minutos. Es el tiempo de respuesta más corto en el país. No quiere decir que llegamos a todas las emergencias en tiempo. Quiere decir que la inmensa mayoría llegamos en tiempo y hemos fortalecido nuestra capacidad de reacción a los delitos. Y el tercer gran nivel tiene que ver con la investigación que les decía hace rato, este choro que les aventaba de la necesidad de trasladar las funciones de investigación. Hoy en el Estado de México, las funciones de investigación ya las trasladamos a la policía. Esto sin duda de la mano de la Fiscalía. Como no hay un andamiaje legal que nos permita hacerlo, necesitamos convenios firmados con la Fiscalía para poder trasladar. ¿Qué estamos investigando nosotros? Por ejemplo, robo de vehículo con violencia y sin violencia, robo a transporte público, robo a transporte carga, robo a transeúnte, robo a comercio, y todos estos delitos de alto impacto van a la baja. Ojo, en los que decidan dedicarse a los temas de seguridad pública, es muy complicado presumir que la incidencia delictiva va a la baja, porque no hay nada que presumir cuando sigue habiendo delitos. Entonces, la incidencia de alto impacto en el Estado de México ha caído 30% en los últimos años, por el trabajo propio de la policía, pero todavía hay delitos. Entonces no hay nada que presumir. Eso es lo ingrato del trabajo de seguridad pública. Los que decidan seguir por ese camino se van a dar cuenta que es muy complicado presumir estos temas, porque aunque esté cayendo la incidencia delictiva, pues sigue habiendo víctimas. Entonces, no hay nada que presumir mientras siga habiendo víctimas. En fin. Entonces, estos son los 3 grandes niveles de trabajo, y ahora les voy a hablar de los 5 ejes que ven del lado derecho. Primero, es importantísimo, es el intercambio de información. Se creía tradicionalmente que las policías son las únicas encargadas de atender el tema de seguridad, y no es cierto. Si no fluye la información, si no hay un intercambio de información, entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Seguramente, pero no han escuchado o han dicho inclusive o lo están pensando, es que todos sabemos en dónde vive el malo, ¿por qué no van por él? La verdad es que no todos sabemos en dónde vive el malo. Y si alguien lo sabe, que lo informe, que llegue la información al escritorio que tiene que llegar para que se atienda. Por eso, el primer gran eje de trabajo es el intercambio de información. El trabajo coordinado con la ciudadanía, el trabajo coordinado con las universidades, el trabajo coordinado con los empresarios, el trabajo coordinado con los sindicatos. Por un ejemplo.
estábamos trabajando con los restaurantes y los estacionamientos en Toluca y en otros municipios, pero principalmente les pongo el ejemplo de Toluca. Y entonces los empresarios nos pusieron sobre la mesa la información puntual de en dónde les estaban robando. Con base en eso llevamos a cabo los ajustes, el análisis criminal que les decía. Y todos los incidentes se fueron a cero, los robos a cero. Yo cuando revisé la información no la creí, la verdad, no creí que era cero, y les pedí que la rechecaran. Y en efecto, se fue a cero. Y eso fue porque llegó la información al escritorio que tenía que llegar. Entonces, el primer gran eje de trabajo es el intercambio de información. El segundo tiene que ver con la inteligencia estratégica, por un lado, y la táctica operativa, por el otro. La inteligencia estratégica es la que nos permite construir políticas públicas, es la que nos permite tener los elementos sobre la mesa y construir las grandes líneas de trabajo. Estos cambios legislativos es la inteligencia estratégica. La táctica operativa tiene que ver específicamente con la neutralización de objetivos, es identificar a los generadores de violencia y neutralizar objetivos. Es el trabajo propio de campo para saber por quién tenemos que ir y sobre quién nos tenemos que ir. El tercero, el desarrollo profesional de la policía y rendición de cuentas, que ahorita voy a entrar más a detalle, pero bueno, les quiero decir, la rectora que aquí me acompaña es quien encabeza la Universidad Mexiquense de Seguridad. La Universidad Mexiquense de Seguridad, su función principal es la formación de policías. Pues toda la formación de policías pasa por la rectora que está aquí junto a mí, entonces aprovechenla, ya que está aquí dando clases con ustedes. Pero dos, la Universidad Mexiquense de Seguridad también el objetivo que tiene es construcción de conocimiento en seguridad pública en el centro del país. Buscamos esta especialización de seguridad pública propia para lo que nos toca a nosotros. Entonces entraré más a detalles. El cuarto, el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas. Sin duda estamos en el 2023. El avance tecnológico nos está permitiendo pues tener grandes logros, y eso es porque la tecnología está pensada para hacer de cada uno de los uniformados, de cada una de las personas propias de la Secretaría, un elemento más sólido, más robusto. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia que están ahí están pensadas para acompañar, para avisarle qué es lo que está viendo las cámaras. Y el quinto, el despliegue operativo eficaz, es lo que les decía de estar en donde tenemos que estar. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Acá. Les comentaba de la coordinación, el problema que tenemos con los estados colindantes, que son 8, también somos el estado que tiene más vecindades, porque la coordinación no nada más son con los 125 municipios, sino son con los 8 estados fronterizos. Ustedes saben que la dinámica fronteriza es tal que los problemas de inseguridad muchas veces inician en un lado de la frontera y terminan en otro. No estoy echando la bolita a nadie, no les voy a decir que los malos vienen de otro estado, ¿no? Hay malos en todos los estados y hay buenos en todos los estados. Pero la coordinación es con los 125 municipios, con los 8 estados y con los municipios fronterizos de los 7 estados. ¿Con quién no? Con Ciudad de México. Ciudad de México solamente tiene una policía, a diferencia de todos los demás 31 estados que tenemos estatales y municipales. Entonces les platicaba de la complejidad del reto, de la coordinación. Ahora, la relación con la Fiscalía y con el Poder Judicial. En el Estado de México hay una excelente relación y hemos entendido que somos eslabones, cada una de nuestras instituciones somos eslabones de la gran cadena de seguridad. Revisen, y seguramente lo han visto, una de varias explicaciones de la inseguridad en otros estados tiene que ver por la mala relación entre secretarías de seguridad, fiscalías y poder judicial. Estamos atorados en esta, pues la famosa puerta giratoria, ¿no? En donde nosotros agarramos y le echamos la culpa a la fiscalía del poder judicial que los libera, pero luego el poder judicial dice, bueno, es que agarraron mal, el primer respondiente no lo hizo bien, y entonces estamos atorados. Aquí no, aquí sí tenemos un diálogo fluido. Aquí analizamos, justo hoy, terminando de aquí, tengo que ir prácticamente corriendo, terminando de aquí tengo reunión con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con los Verdes, con la Secretaría de la Defensa, con la Armada, una reunión pues como esta de seguridad pública, no más que con otros fines, porque hay una excelente coordinación y una excelente armonía en donde cada uno entendemos que si no me pongo en el lugar del de enfrente, entonces no lo voy a solucionar. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, las carpetas de investigación que ya la Secretaría de Seguridad, los policías están construyendo, lo platicamos antes con el Poder Judicial. Lo trabajamos juntos con los jueces para identificar las fallas, identificar qué es lo que estamos haciendo mal y también qué es lo que estamos haciendo bien. Entonces, uno de los temas
fundamentales para seguridad, si le quieren llamar ciudadana o pública, no voy a entrar a ese debate, yo soy muy vieja escuela, entonces yo a todo le digo ciudad pública, me disculpo, es la coordinación. Siguiente, por favor. Es el tema propiamente del nuevo modelo policial, en donde el objetivo es la producción de inteligencia, la estratégica por un lado y la táctica operativa por otro. Esta parte es clave. Seguramente lo platicarán en otros momentos, cuando están hablando más a detalle, analizando el corrimiento histórico de la seguridad pública. Pero hace muchos años el trabajo de seguridad de los policías era patrullar. Era quemar llanta y gastar combustible. Será la forma histórica de hacer seguridad. Así se concebía el trabajo policial. Ya hoy no, porque además es costosísimo. No hay presupuesto que alcance para tener a todas las patrullas andando. Entonces el trabajo de inteligencia es fundamental para saber en dónde tenemos que estar. La siguiente, por favor. Gracias. Esto es una de las cosas donde más me importa, porque más estamos en la universidad. La profesionalización de la policía. Fíjense que un tema, antes de entrar a esto y que ustedes también pueden ser los agentes de cambio en el muy corto plazo, ¿qué queremos de un policía? Y seguramente les ha pasado, ¿no? Queremos que sea un gran abogado. Que si te para un policía de tránsito, lo primero que le dices es, no, fíjese que el artículo fulano de tal dice, no sé qué, y más ustedes, chavos, chavas, estudiantes de derecho, que son pues muy conocedoras y conocedores, y sábelo todos, sábelo todas del tema. Seguramente los enfrentan, no, fíjese que el artículo tal dice esto, pues está bien. Entonces queremos que los policías sean súper abogados, pero también queremos que sean psicólogos, porque pues, si estoy asustado, si estoy asustada, pues llego con el policía y oye, pues apóyame, ¿no? Pues apapáchame poquito, ¿no? Pero también queremos que tenga un tacto tal de atender a una persona que acaba de ser víctima de un delito, y un delito grave. Imagínense algo muy grave, un abuso sexual, ¿no? Y entonces queremos que la policía tenga pues la empatía necesaria para saber específicamente qué decirle a la persona que acaba de ser víctima de un delito y no revictimizarla. Pero también queremos que el policía tenga la fuerza y la rudeza para irnos a agarrar a balazos al sur contra los malos de Malolandia. Y así como eso, queremos un montón de cosas de los policías. ¿En serio? ¿En verdad? ¿En verdad creen que una persona puede ser experto, especialista en todos esos perfiles? Abogado, psicólogo, ¿no? Y sigue la lista, ¿no? La lista es interminable. Cada vez nos ponen más cosas, ¿no? Expertos en prevención, ¿no? En identificar las causas, en fin. Pues no se puede. No, es imposible. Ustedes están estudiando Derecho y se van a especializar en una ramita del Derecho. En una ramitita, que al final del día termina siendo unos ramones. Pero una ramitita. Bueno, entonces, ¿por qué creen que un uniformado tiene que ser especialista y experto en todo eso? No hemos definido como sociedad mexicana, algo que trasciende a los mexiquenses, pero somos parte de... ¿Qué queremos de los policías? No lo hemos definido, Seguimos exigiéndoles más cosas cada vez. Y se van a dar cuenta, les encanta a las comisiones de derechos humanos, que es su trabajo. Me llevo muy bien con la presidenta Mirna, ¿no? Y también con la presidenta Rosario. Trabajamos de la mano. Pero les encanta, después de cualquier cosa, capacitar más a los policías. Pasa cualquier cosa, capacitar más a los policías. Ahorita está muy en boga el tema de las colectivas feministas y la forma que se manifiestan. Yo no estoy ni a favor ni en contra, a mí no me toca decidir eso, son las colectivas feministas quien lo decide y nosotros tenemos que asegurar el libre tránsito y la libre manifestación. Entonces, ese no es el tema. Pero a lo que voy es la gran conclusión de las comisiones de derechos humanos y demás, en lugar de buscar solucionar las exigencias de las colectivas feministas, no, capacitación para los policías, para saber cómo atender las manifestaciones. No, tenemos que solucionar los problemas de las colectivas feministas, no entrenarnos a cómo... No tendrían que existir esas manifestaciones, no existirían si estuviéramos solucionando los temas que dan origen a estas manifestaciones. Repito, no estoy juzgando ni haciendo un juicio de valor de la forma como se manifiesten.
a nosotros no nos toca decir si está bien o está mal, solamente atenderlo y asegurar la libre manifestación y eso haremos. Pero el punto es, entonces, ¿qué estamos haciendo desde el punto de la formación de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México? Estamos haciendo un esfuerzo, fíjense bien, eso a lo mejor no les va a gustar acá, pero de capacitarlos menos horas. Aquí son 10 semestres, ¿no? Nuestros policías están 14 meses. Para ser un policía en el Estado de México tienes que estar en nuestra universidad 14 meses. Ellas y ellos están internados 14 meses. Y lo que queremos es reducir tiempo, es decir, si una materia una materia que dura 1 hora, estoy hablando al vapor, la experta es aquí, la rectora. Si una materia va a durar 1 hora y la podemos dar en 15 minutos, denla en 15 minutos. No necesitamos más tiempo de capacitación. Necesitamos mejor capacitación. Pero el gran reto, y que ustedes como agentes de cambio estoy seguro que podremos ir construyendo, es qué queremos de los policías, porque si no sabemos qué queremos de los policías, entonces lo que les enseñemos, pues es posible que no funcione tanto. Nosotros sí sabemos qué queremos de los policías. Si se dan cuenta, del lado derecho hay algo ahí que dice CALEA, ese triangulito al revés. CALEA es una certificación internacional que se da a las policías en el mundo. Y lo que supervisa CALEA, entre otras cosas, es que existan protocolos de actuación. Protocolo de actuación es lo que le da solidez a los uniformados, porque hay claridad en qué es lo que tienes que hacer. Es decir, no es un juicio de valor. Y el protocolo de actuación es una persecución en patrulla. Hay un protocolo de actuación de qué hacer cuando estás persiguiendo a alguien en patrulla, en fin, muchas cosas. La Policía del Estado de México está certificada con CALEA. Somos la policía más grande del mundo con esa certificación. La que nos sigue abajo es Chicago, por números. Nueva York está a punto de certificarse, lo cual estamos muy molestos porque pues, Nueva York ya tiene más policías que nosotros y entonces Nueva York va a ser la joya de la corona cuando se certifique. Pero lo importante es que la Policía del Estado de México tiene las certificaciones más altas y esto tiene que ver, así como la universidad y como el centro de mando, son certificaciones propias para áreas de seguridad. Eso tiene que ver con la protocolización, con tener todos estos protocolos de actuación para las y los elementos. Y ese es el futuro y eso es hacia donde tenemos que caminar. La construcción de protocolos de actuación para los elementos. Ahora, sin duda, de la mano necesitamos una supervisión cada vez más robusta y más férrea para los cuadros. O sea, nuestras unidades de asuntos internos son muy robustas. Me es muy doloroso cada vez que tenemos que separar del cargo a un elemento. Sin embargo, pues necesitamos estos controles al interior. Pero un desarrollo policial muchísimo más robusto, pues hace que las unidades de asuntos internos cada vez tengan menos trabajo. Pues nuestras unidades de asuntos internos cada vez la robustecemos más, pero cada vez tiene menos trabajo. En fin, entonces, ¿qué viene en los temas de seguridad? El robustecer su formación. Pero no significa más horas. Robustecer su formación significa tener policías cada vez más eficientes. Por ahí ven la parte de abajito de policía de género, que la proyección es que en los próximos 5 años los 26,000 elementos y elementas que formamos la Secretaría de Seguridad, todos tengamos estas herramientas de género, que eso, bueno, eso es una charla aparte, y la policía cibernética. Estamos avanzando muchísimo en la construcción de una policía cibernética en donde el perfil del policía cibernético no tiene nada que ver con el perfil del policía tradicional. Ese es uno de los grandes retos en el mediano plazo, porque además, y ahí también abogo por pues, su perfil de abogados, no hay andamiajes legales para el tema cibernético. Si en el tema real la ley no es suficiente, en la policía cibernética está muy complicado. Y decíamos al inicio que como funcionarios públicos, si no está en la ley, no lo podemos hacer. Entonces, muchos de los, ni siquiera se pueden llamar delitos, se reportan incidentes, de los incidentes que suceden, por ejemplo, robo de identidad, de los incidentes que les pasa mucho, que les roban el WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Muchos de estos incidentes, legalmente no tenemos dientes para atenderlos, ¿eh? O sea, no es que estemos sentados y no queramos hacer nada. Es que legalmente no podemos hacer nada. Porque el mundo cibernético pues está en otra cosa. Y ustedes como abogados saben que para poder aplicar la ley, pues sí estás acotado a las fronteras. Es decir, la ley en el Estado de México es distinta a la de la Ciudad de México, es distinta a la de Michoacán, es distinta a la de Tamaulipas.
pero hay claridad en dónde sucedió un delito. Sucedió dentro de las fronteras. En el mundo cibernético no. No tenemos ni idea en dónde sucedió. Entonces, ¿qué le aplicas? ¿La de aquí? ¿La internacional? No sabemos, no hay claridad. Nosotros estamos avanzando, tenemos una policía cibernética muy robusta, en donde el principal tema que atiende es recuperar todo este robo de identidad, el robo de cuentas, tenemos capacidad para bloquear cuentas de banco y otro tipo de cosas, en donde se roban la cuenta y piden depósitos, en fin. Entonces estamos avanzando hacia ese camino. Sin más, yo me quedaría aquí para tener un pequeño diálogo, si me lo permites. Les agradezco mucho la atención. Estaría para platicar las próximas 10 horas, pero no quisiera yo cansarlos ni aburrirlos, entonces preferiría platicar con ustedes. Gracias. Pues, muchas gracias. Yo creo que el secretario nos viene a dar mucho de su experiencia, pero también nos marca varias dudas para nuestros alumnos de noveno que están a punto de empezar sus investigaciones de tesis. Aquí les dieron varias ideas, ¿no? Desde la ciberseguridad, toda la construcción legal que necesitamos para fortalecer nuestro sistema de seguridad pública. Yo los escucho. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Todos hacen tesis? Es por elección. Estamos, nos podemos titular por promedio, por examen o por tesis. Pero también es importante que hagan sus investigaciones. ¿Alguna duda? Las preguntas que voy a hacer. Tengo una alumna, Leslie. Aquí. Si quieren, leo primero esta. Dice. Y escucho las otras, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las situaciones que no son consideradas de riesgo para asistir a la ciudadanía? Ejemplo, tengo un vecino que continuamente bebe en vía pública, golpea a las personas, he llamado y pedido auxilio a los respondientes y no asisten, así sean 5 veces las llamadas que realizo. ¿Y cuáles son las recomendaciones para transitar en vía pública sin ser objeto de asalto o robo con y sin armas? Estas son... Después... Te escuchamos, ¿sí? Buenos días. Hola. Licenciado, tengo una pregunta. Usted habla de la profesionalización de la policía. ¿Usted cómo piensa o cómo nos recomendaría a nosotros como sociedad tratar a la policía para un mejor trato entre individuo en la calle pública y ente capacitado de la policía? Sí. Escuchamos, ¿había otra levantando la mano? ¿O? Y aquí tengo otras dos. La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en la seguridad pública. ¿Qué avances tecnológicos se están implementando para mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia de las fuerzas de seguridad en México? Además, la prevención de delito es fundamental para abordar la seguridad a largo plazo. ¿Cuáles son los programas y estrategias específicos que la Secretaría está desarrollando para prevenir la delincuencia y abordar las causas subyacentes de la criminalidad? Tenemos otras dos. Buenos días. Hola. Sí, yo tenía una duda. Al principio nos estaba hablando sobre que los uniformados tenían que, pues, ser investigadores, ¿no? Pero si estamos tratando este tema de que todavía no tienen la profesionalización necesaria, ¿cómo llegaríamos al punto de que ellos empezaran a hacer las investigaciones? Esa es mi duda. Gracias. Buenos días, secretario. Pues yo tengo muchas dudas, la verdad. La primera, como un pequeño preámbulo, considero que a veces nosotros como ciudadanía pues desconfiamos mucho de la policía. De hecho, en diferentes encuestas se dice que es el último medio al que normalmente acudimos por esa desconfianza de ciudadanía y policía. Yo preguntaría qué se puede hacer para cambiar esta percepción. Y como otra pregunta también comentaba sobre esta profesionalización de los policías. No sé qué tan viable sería que, como no pueden ser un gran psicólogo, un gran abogado, ¿por qué no especializar a los policías en esas materias? O sea, que cada policía esté adecuado pues a los delitos que se deba de atender, a una profesionalización, porque es claro que no pueden ser expertos,
Sin embargo, creo que debe de haber un tacto muy humano porque estamos hablando pues de estas problemáticas que nos atañen como sociedad y que pues son complicadas a veces de atender y eso debe siempre estar en un policía, esa manera humana del trato. Es cuanto, gracias. Gracias a todas, a todos. Fíjense que en el tema específico de la confianza, en las encuestas, que seguramente ustedes revisan en la prensa, porque solamente publican la primera parte, la confianza en los policías en general ronda entre el 50 y el 60%. Se mueve más o menos. La municipal siempre está abajo de la estatal, pero hay una correlación. Suben y bajan las dos y estamos entre el 50 y el 60%, lo cual, y déjenme acabar la idea, pero hasta aquí pareciera un tanto cuanto devastador que solamente 6 de cada 10 o 5 de cada 10, dependiendo, confían en su policía, ¿no? Pero si siguen revisando esas mismas encuestas, por lo regular las últimas preguntas a la misma gente es cuánto confías en tu vecino. Y la confianza en tu vecino es del 10%. Eso quiere decir que si a tu vecino le pones un uniforme de policía, la confianza sube al 60%. Entonces, cuando revisamos a detalle las encuestas, ese tipo de preguntas, entonces nos damos cuenta que no hay un problema de confianza a la policía. Hay un problema de confianza entre las y los mexicanos. Ese es el problema que tenemos. No confiamos en nuestro vecino. Si le ponemos un uniforme, confiamos más en nuestro vecino. Ahora bien, estamos envueltos en una coyuntura complicada, en donde estamos siendo víctimas de una narrativa negativa en contra de la autoridad. Ahora, en contra de toda la autoridad, iglesias, universidades, empresarios, líderes sindicales, policías. ¿Por qué la policía se lleva la inmensa mayoría de esta narrativa negativa? Porque es al que más ven en la calle. Al que más ves en la calle es a un uniformado. Y por eso es que el ciudadano promedio identifica al uniformado como quien representa a la autoridad, porque sí lo es, independientemente si es municipal, federal o estatal. Y por eso es que esa narrativa negativa se va en contra de los policías. Y les voy a poner un ejemplo terrible para tratar de ilustrar, ¿no? Nada más antes de hacerlo, yo soy pro animales. En el Estado de México es un delito agredir a los animales, ¿eh? Y si agredes a un animal, perros, gatos, en fin, hay delitos y lo estamos atendiendo, ¿no? Porque también está pues comprobado, hay algunos estudios que apuntan que pues gente que violenta animales es mucho más fácil que violente a una persona, ¿no? Entonces es una prioridad también atender eso. Sin embargo, si hay una agresión a un perrito, bueno, la sociedad pues, se incendia, ¿no? Se incendia la sociedad porque pues, hay que detener al agresor del perrito, lo cual sí hay que hacerlo, ¿eh? Pero si matan a 13 policías, nadie dice nada. Nadie reacciona. No retuitean cosas ustedes. Ah, pero si se echan un perrito, sí. Ahora, repito, no quiero sonar insensible. La violencia contra los animales se atiende. Está muy mal. Pero imagínense que como sociedad, si hay un incidente contra un animal, reaccionamos, estamos dispuestos a manifestarnos. Pero si hay un incidente contra los policías, que son los que terminan arriesgando la vida por nosotros, por ustedes, no reaccionamos. Hay un problema serio de narrativa negativa, un problema serio de confianza, pero ojo, no es contra la autoridad, aunque ahí se ve más, sino es entre las y los mexicanos. Ahí tenemos un problema serio como sociedad que trasciende a la Secretaría de Seguridad. La Secretaría de Seguridad no tenemos herramientas para que pues, lograr reconstruir este tejido social. Sin embargo, y me voy a la parte de programas sociales, tenemos nosotros varios programas sociales de prevención. Y uno de los más eficientes se llama Construyendo Familias y otro se llama Juega Vive. Y lo que hacemos ahí es identificar polígonos
polígonos que hay información de que se generan muchos incidentes de violencia, en fin, y lo intervenimos. Y esa intervención no nada más es de hermosear el lugar, por supuesto que es con hermosear, pero sino también tiene que ver con la construcción de redes vecinales para reconstruir el tejido social. Y así es como gradualmente se va construyendo, reconstruyendo la confianza entre vecinos y por lo tanto hacia la autoridad. Esos trabajos, la verdad es que nos han dado muchísima información y hemos obtenido datos preocupantes que nos ayuda a entender el por qué algunas situaciones de violencia al momento de estar interviniendo con las familias. Nos damos cuenta que pues tenemos problemas serios de educación en donde al interior de las familias no hay comunicación efectiva. Aunque vivan juntos, no se comunican. Entre hijos, papás, entre los propios, ¿no? Papás, sea papá, mamá, 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 papá, papá, ¿no? Eso no importa. No hay comunicación. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la Secretaría de Seguridad? Estamos reconstruyendo ese tejido social a través de estos programas. Estos programas incluye a otras instancias, tanto municipales cuanto federales y estatales, y estamos reconstruyendo estos tejidos. Y eso nos está ayudando para mejorar gradualmente la confianza ciudadana. Si identifican la gráfica, los corrimientos de la confianza en la Policía del Estado de México, aunque muy lento, pero llevamos varios años que está subiendo. Y la tendencia es que siga subiendo. No la confianza en el vecino, pero sí la confianza en la policía está subiendo. A la par que está subiendo la confianza en la policía estatal, está cayendo la confianza en los militares. Ese es un tema que como mexicanos nos tendría que preocupar, porque al mismo tiempo que está subiendo una, está bajando la otra, ¿no? La proyección es que en algunos años se crucen y los militares estén más abajo. Por ahí comentabas que la gente no se quiere acercar al policía. Los que están peor evaluados es el Poder Legislativo. Sí, le queda su tallón de una vez. Los que están peor evaluados son los diputados y las diputadas. Eso es una realidad. Los que están mejor evaluados son las universidades y la Armada de México, ¿no? Son los que suelen estar mejor evaluados, pero bueno, todos estamos bajando, salvo la policía, está incrementando. Ahora, me gustaron mucho los comentarios y su preocupación en la profesionalización. Nosotros sí sabemos qué queremos de los policías. Tenemos policías profesionales. Nuestros policías ya son detectives, ya están investigando. Y sí tenemos, sí tenemos unidades específicas que atienden ciertos delitos. Por ejemplo, tenemos una unidad de combate a robo de vehículo. Uno de los problemas históricos en el Estado de México es el robo de vehículos. Fíjense, en el Estado de México, a la semana se roban 100 vehículos. A la semana en el Estado de México. A la semana en el Estado de México recuperamos 150 vehículos. Eso es porque estamos atajando un déficit que tenemos de vehículos. ¿Por qué hemos logrado estas cifras? Porque tenemos una unidad especializada en combate al robo de vehículos. Tenemos una unidad especializada en policía de género que tiene que ver con esta empatía y con estas habilidades mucho más psicológicas, ¿no? Estas habilidades blandas para tener un mejor trato con las víctimas. Entonces, sí, me gustaron mucho los comentarios de los tres, en donde en su pregunta estaban orientando hacia especialícenlos, ¿no? Les agradezco mucho el tip. Eso estamos haciendo. Nuestra policía está especializada y nos estamos especializando ahora. Y como tomadores de decisiones en el muy corto plazo, ustedes tengan siempre en el radar que tenemos recursos limitados. Sin duda, la solución es tener un número muy robusto de policías y cada uno que tener unidades especializadas en varios temas. Pero tenemos topes presupuestales. Los recursos son limitados. Entonces, no podemos tener un número muy alto de elementos. En el Estado de México tenemos 19,000 policías para 18 millones de mexiquenses. Somos la segunda policía más grande, la más grande es Ciudad de México. Ciudad de México tiene 90,000 policías para 9 millones de personas. Nosotros 19,000 para 18 millones de personas. Y ya después van todos los demás estados que tienen menos policías. Sí hicimos un esfuerzo, la rectora
Acabamos de graduar 1.900 policías. 1.900 policías con un curso de formación de 14 meses. Cada vez policías mejor formados y más robustos, pero aunque graduamos estos últimos años cerca de 4.000 elementos, nuestra fuerza no incrementó en 4.000, pues porque los policías se jubilan. Graduamos 4.000, pero se nos jubilaron 2.000. Entonces nuestra fuerza de policía solamente creció en 2.000. La proyección los próximos años, ya se platicó con la gobernadora electa y con el gobernador actual, la proyección es tratar de graduar 1.000 elementos pues, cada 14 meses, ¿no? Y eso nos va a permitir incrementar la fuerza de policía cada vez más especializada, pero bueno, habrá unos que se vayan jubilando. Entonces, les agradezco mucho las preguntas y aquí me quedo nada más decirles que nuestra policía sí está profesionalizada, sí está especializada y ya contamos con verdaderos detectives de policía y cada uno de ellos pues tiene distintos expertices. No solamente en las partes que les platicaba, sino también tenemos una unidad especializada en medicina táctica, ¿no? En medicina de combate. Tenemos policías especializados para eso, ¿no? Tenemos policía de alta montaña. Aquí el Nevado y el Iztapopo, aunque son parques nacionales, lo cuida la Policía del Estado de México. Nuestra policía de alta montaña, tenemos policías pues, alpinistas, especialistas en eso, y así como eso tenemos muchas unidades, los caninos, tenemos binomios caninos, tenemos policía montada para algunos lugares en donde pues, tenemos que ir con caballos, entonces sí nos hemos especializado mucho. Les agradezco las preguntas, me gustaron mucho las preguntas de los compañeros, y las otras preguntas pues, son pues, una cátedra aparte. Pues. Les agradezco. Queda invitado el secretario para regresar con nosotros para esta segunda cátedra. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su atención. Nosotros tenemos únicamente para concluir, le entregamos al secretario un reconocimiento al maestro Rodrigo Martínez Celis, abogado, por su destacada contribución al impartir la masterclass en la materia de seguridad pública llevado a cabo en el auditorio licenciado Enrique González Vargas en la Facultad de Derecho, Toluca de Lerdo, 31 de agosto de 2023. Gracias. Bueno, ya voy contento. La mascota de aquí. Es el potro universitario, pero tiene su uniforme de policía. Muy bien. No conocían ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco. Gracias a todas y todos por su tiempo. Gracias. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.